Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Atención, porque Bar Baktas ha ido hasta la casa de Yağmur Yüksel para pedirle perdón y confesarle que nunca la engañó, provocando una reacción inesperada que cambiará su historia de amor. Todo comenzó cuando Bar Baktas decidió enfrentarse a los rumores que estaban destrozando su relación con Yağmur Yüksel. Según fuentes muy cercanas a la pareja, Bar estaba completamente decidido a aclarar la situación después de días de especulaciones y mensajes fríos con Yağmur. Él no soportaba más verla sufrir por una supuesta traición que, según él mismo, jamás había ocurrido. Con paso firme, se dirigió a la casa de Yağmur para hablar cara a cara y terminar con todas las dudas. Al llegar, tocó el timbre varias veces, conteniendo la respiración mientras esperaba su respuesta. Finalmente, Yağmur abrió la puerta con gesto serio y mirada desconfiada. En ese momento, Bar no dudó en decirle: Yağmur, necesito que me escuches. No te he engañado, nunca haría algo así. Esto es solo un malentendido que ha crecido demasiado. Yağmur, visiblemente dolida, cruzó los brazos y contestó con voz temblorosa: Bar, he visto mensajes que no puedo explicar, ¿cómo esperas que confíe en ti? Bar entonces sacó su teléfono y le mostró todas las conversaciones completas, demostrando que aquellas capturas que había recibido Yağmur estaban manipuladas. Entre lágrimas, Bar le explicó: jamás jugaría con tus sentimientos. Tú eres lo más importante para mí. Estas palabras hicieron que Yağmur dudara por un momento, pues aún tenía en el corazón las heridas de la desconfianza. Sin embargo, algo en la mirada sincera de Bar la conmovió profundamente. Según personas presentes en la casa, la conversación continuó durante horas. Bar no dejó de insistir en su inocencia, recordándole cada momento bonito que habían compartido y lo absurdo que sería arruinarlo todo por una mentira. En un momento especialmente emotivo, Bar se arrodilló y dijo: si hace falta, te demostraré cada día que solo te amo a ti. Ese gesto inesperado rompió la coraza de Yağmur, quien finalmente soltó un suspiro largo y replicó: Bar, quiero creerte, pero necesito tiempo. Aún así, Bar no se rindió. Preparó una pequeña sorpresa. Había traído consigo una pulsera que Yağmur le había regalado en su primer aniversario y se la mostró, diciéndole: la llevo siempre conmigo porque me recuerda lo que significas para mí. En ese instante, Yağmur no pudo contener las lágrimas. Se acercó a Bar y lo abrazó fuertemente, diciendo: no quiero perderte. Quizá me equivoqué al juzgarte tan rápido. La reconciliación fue casi inmediata. Yağmur terminó confesando que había sentido un vacío enorme sin él, y que el miedo a ser engañada la había hecho reaccionar con dureza. Con voz calmada, declaró: Bar, te perdono. No quiero vivir en el pasado. Estas palabras marcaron el inicio de un nuevo capítulo en su historia. Según se comenta, la pareja planea volver a empezar con más comunicación y confianza, evitando los rumores que puedan dañar la relación. Con el corazón aún acelerado por la intensidad del momento, Bar tomó las manos de Yağmur y, mirándola a los ojos, le prometió: no volveré a permitir que nadie se interponga entre nosotros. Esta vez vamos a ser más fuertes que las mentiras. Yağmur asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas, sintiendo como el peso de la desconfianza comenzaba a desvanecerse. El silencio que los envolvió no era incómodo, sino un espacio en el que ambos pudieron reconocer la profundidad de sus sentimientos. Al día siguiente, Bar organizó una cena íntima en el mismo lugar donde tuvieron su primera cita. Las velas iluminaban suavemente el lugar y el aroma de las flores frescas llenaba el ambiente. Durante la velada, conversaron largo y tendido sobre lo sucedido, prometiéndose ser completamente honestos en adelante. Yağmur confesó: a veces el miedo nos hace ver cosas donde no las hay. Perdóname por no haber confiado en ti desde el principio. Bar tomó su rostro entre sus manos y le respondió con ternura: lo importante es que estamos aquí, que seguimos juntos. Los días pasaron y ambos se esforzaron por reconstruir su relación.
Bar, queriendo demostrar su amor, comenzó a escribirle pequeñas notas que dejaba en lugares inesperados, en su bolso, en su coche, incluso entre las páginas de los libros que a Yamur le gustaban. Cada mensaje era un recordatorio de lo que sentía: eres mi sol en los días grises, contigo todo tiene sentido, gracias por existir. Yamur, emocionada por estos gestos, decidió también dar pasos para fortalecer el vínculo. Le preparaba el café de la mañana con mensajes en la espuma y le enviaba fotos de momentos felices que habían compartido, acompañadas de palabras llenas de cariño. Pero no todo fue sencillo. Los rumores seguían circulando y la pareja tuvo que enfrentar miradas inquisitivas y comentarios malintencionados. En una ocasión, mientras caminaban por el parque, una persona se atrevió a insinuar que Bar no había dicho toda la verdad. Yamur, lejos de dudar, tomó la mano de Bar con fuerza y respondió: yo creo en él. Por favor, respeta nuestra historia. Este momento marcó un antes y un después. Bar sintió que, por fin, había recuperado la confianza de Yamur, y ella sintió que había dejado atrás sus miedos. El tiempo les dio la razón. Con el paso de las semanas, lograron demostrar a todos que su amor era real y fuerte. Las salidas juntos se hicieron más frecuentes: paseos al atardecer, visitas a librerías antiguas, tardes de cine en casa. Bar incluso comenzó a aprender a cocinar para sorprender a Yamur con sus platos favoritos. Un día, preparó una cena especial y, tras el postre, le entregó un pequeño sobre. Dentro había una carta escrita a mano donde, con palabras sencillas pero profundas, le pedía que volvieran a construir sus sueños juntos. Yamur leyó la carta en silencio, mientras las lágrimas asomaban nuevamente. Esta vez, no de tristeza, sino de felicidad. Se levantó de la mesa, lo abrazó y le susurró al oído: gracias por no rendirte conmigo. Esa noche, ambos comprendieron que las verdaderas historias de amor no son las que nunca enfrentan dificultades, sino las que superan las pruebas y se hacen más fuertes. Con el tiempo, decidieron compartir su experiencia con otras parejas a través de charlas y videos en redes sociales. Querían ser un ejemplo de que la comunicación y la confianza podían salvar una relación. Sus seguidores crecieron y muchos se sintieron inspirados por su historia. Bar y Yamur aprendieron que el amor no se trata solo de momentos felices, sino también de luchar juntos en los momentos difíciles. ¿Y ustedes, queridas seguidoras, creen que Bar merece esta segunda oportunidad? ¿Han vivido alguna situación parecida? Cuéntenmelo en los comentarios, me encantará leer sus opiniones. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta y muchas otras historias que les traigo. Hasta el próximo video.